Raquel Devia Contreras. Hoy les voy a hablar sobre el proceso del juicio de Jesús, ¿sí? En el cual nos vamos a basar en varios puntos, ¿sí? En las cuales vamos a hablar sobre la duplicidad del proceso, los cargos imputados, si fue un debido proceso o no se cumplió un debido proceso, la sentencia, la apelación y la sentencia final, ¿sí? Entre la duplicidad del proceso podemos hablar que Jesús tuvo un doble proceso judicial, lo que hablamos de un juicio político, el cual fue llevado por Poncio Pilato, que era el representante del Imperio Romano, y el juicio religioso por Anás y Caifás, que eran como una especie de fiscales de la parte del control espiritual en ese entonces, por lo que Jesús fue sometido a un doble juicio romano y en ambos fue sentenciado a muerte, aunque prevaleció la modalidad romana, ya que fue crucificado. También hablamos de los cargos imputados. Entre los cargos imputados observamos el carácter religioso, que fue la blasfemia, ya que él había manifestado que él era el Hijo de Dios, y ya que en ese momento ni un patriarca, ni un profeta, nadie se había manifestado o proclamado Hijo de Dios, y él sí lo había hecho. También tenía el poder de perdonar los pecados, cosa que también rebuscó un poco a Caifás y a Anás. En el orden jurídico hebreo, este delito era sancionado con la pena de muerte a través de la crucifixión en hebreo, pero él era Galileo. También era en el momento del juicio, que fue en el patio privado de Poncio Pilato, se dice que hay un testigo que dice que Jesús había comentado que no se debía ver, no se le debía pagar tributos al César, en el cual Jesús en ese momento tiene hace su defensa y dice que él en ningún momento dijo eso, que lo que dijo era que a Dios que le diera a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, cosa que por esa autodefensa uno de los soldados romanos lo bofetea, limitándole el derecho a su debida defensa, y porque le había contestado a César en ese momento. También tenemos que hablar si fue un debido proceso o no cumplió un debido proceso este juicio. Tenemos que ver que hay unas irregularidades en este proceso desde el momento que fue arrestado, porque la ley allá en ese momento no se debía ver arrestos en la hora de noche, cosa que a él sí lo hicieron, por lo cual ya había una irregularidad. También hay que destacar que en el momento que lo arrestaron, nadie había imputado cargos en su contra. Fue después que lo arrestaron que Caifás y Anás buscan testigos para llevarlo a la muerte. También hay que decir con claridad que fue llevado primero al sacerdote Anás, al sumo sacerdote Anás, y luego fue enviado a Caifás. Jesús no es juzgado en lo que sería en una corte suprema, sino que al momento que lo llevan a Caifás, fue juzgado en el patio privado de la casa de Caifás en hora de la noche. Luego fue llevado a Poncio Pilato. Poncio Pilato se entera de que Jesús era Galileo, por lo que lo remite la jurisdicción a Herodes. Y Herodes, como no consigue, igual que Poncio Pilato, culpabilidad alguna, lo vuelve a remitir a Poncio Pilato. Cabe destacar que Anás y Caifás eran como una especie de fiscales, pero no tenían el poder de llevar a nadie a la muerte, y el objetivo de ellos era llevar a Jesús a la muerte, por lo que necesitaban el apoyo de Poncio Pilato para llevar a Jesús a la muerte, por lo que
a lo que lo devuelven a Poncio Pilato. Poncio Pilato, como no le ve ninguna culpabilidad, dice que lo va a azotar y lo libera, cosa que Anás y Caifás no se quedaron con esa y apelaron ante el pueblo para que hubiera esa rebelión y lograran la muerte de Jesús, lo que lleva a que viene una especie de recurso de apelación o revisión de presión de la gente que lleva a Jesús, sobre todo de Caifás, que era como una especie de fiscal, y hace una presión ante Pilato que tiene que someterlo a una consulta popular, pero no convoca a la plebe, no consulta a la plebe, sino que hace ahí mismo, en su propio patio, una consulta popular que, que lleva a decidir entre un preso llamado Barrabás o de Jesús, por lo que el pueblo estaba ya alterado, producto de Caifás, que prefieren a Barrabás que a Jesús, lo que lleva a Jesús a que sea enjuiciado por segunda vez por el mismo delito y el cual no debió ser crucificado por ser Galileo, sino apedrado o decapitado como fue Juan el Bautista, pero en el caso de él fue crucificado. ¿Por qué pedían que se fuera la crucifixión? Era la pena capital romana, en cuanto en el derecho judaico era el apedramiento. Pero ¿por qué pidieron la crucifixión? Para que haya una garantía de la presencia de los soldados romanos y los centuriones, y para que no haya disturbios por el apoyo popular que ya tenía Jesús. Entonces, debido a eso fue que se lleva a la crucifixión. Mi exposición culmino con una frasecita: no hay tiranía más cruel que la que se perpetúa bajo el escudo del derecho en nombre de la justicia. Gracias. Feliz tarde.